Estamos, como le decía hace unos momentos, cerca de los 2 años del TEMEC y hay que revisarlo y hay que revisar cómo se ha venido dañando la relación entre México y los Estados Unidos. Para eso tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, David. De veras, qué gusto saludarte. Oye, querido José, ¿cómo ver las relaciones México-Estados Unidos? ¿Cómo ver el TEMEC? ¿Cómo ver este problema migratorio? ¿Cómo ver lo que está sucediendo en el país? Y bueno, primero celebramos que este próximo 1 de julio se cumplen 2 años del inicio del TEMEC. Hay que recordar que desde 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, pues fue una puerta que nos abrió un desarrollo al país que entonces no imaginábamos, que ha sido muy exitoso y que bueno, ahora con la negociación de esta segunda versión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que abre capítulos nuevos en tema, por ejemplo, laboral, en tema de ética e integridad, en temas digitales, que de alguna manera no es nada más una modernización, sino que son temas nuevos y que bueno, ya son 2 años y que además empezó en medio de una pandemia y que bueno, hay sectores que gracias al TEMEC pudieron salir muy rápido de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, como es el sector agroalimentario y el sector manufacturero, sobre todo por estas exportaciones hacia los Estados Unidos. En ese sentido, es muy positivo lo que nos ha dado primero el TELECAN, ahora el TEMEC. Sin embargo, como bien señalas, las interpretaciones que se han dado de este TEMEC y sobre todo en temas en donde no hay certidumbre jurídica para la inversión, como es inversiones, proyectos de inversión energéticos, especialmente de la industria eléctrica, en donde pues no necesariamente se enviábamos las señales adecuadas hacia los inversionistas, sobre todo extranjeros, cuando se decía que contratos que eran legales, de acuerdo con la ley vigente, se iban a desconocer y no iba a haber una indemnización. Pues la respuesta de los Estados Unidos muy clara, en el sentido de hay un contrato, hay un tratado firmado por México, Estados Unidos y Canadá, y es muy claro que se tiene que respetar. En ese sentido nos apoyamos precisamente en la certidumbre que da el TEMEC, y hemos visto, David, cómo pues 17 empresas americanas acompañadas por el embajador de Estados Unidos en México han ido a Palacio Nacional para pues, de alguna manera negociar que efectivamente sean válidos estos contratos, puedan hacer las inversiones. Eso nos parece, David, que es una buena noticia, que efectivamente como país respetemos este acuerdo internacional que firmamos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. O sea, ¿tú crees, José, que hemos tenido esta protección ante lo que bien decías, el incumplimiento o la incertidumbre jurídica que se generó especialmente en el sector energético? Sí, es justo en el sector energético donde se generó esta incertidumbre, desde luego esta reforma constitucional que finalmente se desechó, que pues sí pretendía el que en algunos de los puntos iba en contra de lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, y que por eso pues levantaron alertas en las empresas extranjeras, especialmente de Estados Unidos y Canadá, pero que finalmente esa reforma constitucional se desechó, y aunque la ley de la industria eléctrica pues es vigente, porque recordarás que aunque 7 de los 11 ministros de la Corte declararon que era inconstitucional, pues hizo falta el 8º voto para desecharla. Esto quiere decir que la ley es vigente. Sin embargo, también los amparos son vigentes, y que afortunadamente con los mismos argumentos de estos 7 ministros de la Corte se han ido ganando. Esto nos dará esa certidumbre, nos llevará más tiempo, pero vemos que estas acciones, aunque sea empresa por empresa, en donde estas 17 empresas americanas han logrado negociar que se respete el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, y que además van a hacer inversiones importantes en nuestro país. Estaremos
viendo estos anuncios de las inversiones de estas empresas americanas y canadienses, porque también tiene que ver con muchas de las inversiones de las empresas canadienses. Y creo que lo que señalas, David, es precisamente en el sector energético, en el sector eléctrico, en donde se despertaron estas dudas, se generó esta incertidumbre jurídica para la inversión, y que por lo pronto el que haya acuerdo con estas 17 empresas nos parece en Coparmex es una buena noticia. Yo creo que abona a la tranquilidad y habrá que esperar pasar de la tensión, del choque, de estas profundas y duras negociaciones. Habría que pasar ya a comenzar a ver los beneficios en el sector energético, que se modernizó, que se le metió mano al tratado como se debía hacer, pero que no ha pasado nada más que una lucha fuerte para regresar al punto en el que estábamos antes, con esta salvedad, que el tratado lo protege. Y que de alguna manera, David, es la gran oportunidad que tenemos como país de inversiones en el sector energético. Hemos firmado un compromiso, el presidente lo hizo público hace pocas semanas, un decálogo en donde pues se habla de la inversión en energías limpias, de este compromiso del acuerdo de París que quedamos que para el 2024 el 35% de la energía sería energía limpia. Es una gran oportunidad, David. Tenemos una ubicación geográfica que nos da, por ejemplo, un asoleamiento 5 veces superior al que tiene Alemania, por un territorio 4 veces y media más grande, y en donde vemos que Alemania produce 20 veces más energía solar de la que producimos en México. Es el tamaño de la oportunidad que tenemos, y la oportunidad de energía eólica es similar. El mundo está yéndose a las energías limpias, eso es lo que acordamos, es lo que internacionalmente nos hemos comprometido como país, y ese es el camino que debemos seguir para no nada más las inversiones en el sector energético, David, sino también en otros sectores en donde ya hay situaciones y proyectos en todo el país, desde Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Querétaro hasta Yucatán, en donde ya la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad es que no tiene suficiente energía para surtir. Son proyectos que están detenidos, de tal manera que si queremos un desarrollo del país hay que aprovechar esta gran oportunidad, y como bien lo mencionas, el TEMEC es este marco de referencia que da certidumbre jurídica, porque nos hemos comprometido a cumplir con lo que firmamos en el tratado, que justo cumple los primeros 2 años, que fueron difíciles por la crisis del COVID-19, pero que de aquí para adelante tiene que ser ese marco de referencia que nos ayude a consolidar, estar dentro de la región más competitiva del mundo, la región de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. José, te llevo a otro tema. ¿Qué hay que hacerle al acuerdo para controlar la inflación? ¿Hay que seguir en él? ¿Hay que reforzarlo? ¿Cómo reforzarlo? Porque la inflación ha detenido su ritmo de crecimiento, pero sigue aumentando. Sí, como hemos comentado, David, en esta ocasión es una inflación internacional. Vimos cómo el año pasado fue subiendo la inflación mes tras mes, derivado del rompimiento de las cadenas de suministro del continente asiático, la escasez de materia primas que hicieron que subieran los precios, y llegó un pico en noviembre que empezó a bajar, diciembre y enero, pero luego vino la invasión de Rusia en Ucrania y empezaron a escasear alimentos y nuevamente la presión inflacionaria. Lo que podemos hacer en México para contener la inflación es poco, pero vale la pena, y en ese sentido el acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada sostenemos, David, que sí está funcionando, en el sentido de que no fue un acuerdo para bajar la inflación, sino un acuerdo para contener la inflación, que no subiera demasiado. Estamos convencidos en el análisis económico que hacemos en Coparmex que de no existir este acuerdo, la inflación en México sería de 2 dígitos. Hay quien dice que estaríamos en el 12%, es probable, es difícil saber cuánto, pero seguramente estaríamos ya en una inflación de 2 dígitos. Pues, Sí, porque la Secretaría de Hacienda habla de 2 puntos más. Entonces estaríamos hablando de entre el 10 y el 12%, que de cualquier manera es inaceptable. Sí, y que además vemos también que en Estados Unidos pues estaban en 8.3, ya están en 8.5, varios países de Europa ya están en 2 dígitos. Entonces, sí, es poco lo que se puede hacer, pero vale la pena hacerlo, y lo que se ha podido lograr es que al menos esté abajo del 8%. Es probable, David, que todavía lleguemos a un 8%
año y que sea en el 2023 que empiece a bajar, pero todavía con inflaciones altas, y será hasta el 2024, esperamos que se pueda llegar a ese objetivo del Banco de México de PES más o menos 1%. ¿Hay en puerta reforzamientos al acuerdo o hay algo, o seguir como ha venido funcionando? No, sí, desde el principio, en el diálogo con el gobierno, pusimos sobre la mesa algunas medidas que eran de aplicación inmediata, que son las que se anunciaron, pero también medidas de aplicación en mediano y largo plazo. Medidas como, por ejemplo, podemos producir más fertilizantes en nuestro país en lugar de importarlos, y en ese sentido necesitamos los fertilizantes para la productividad en el campo. Es algo que nos va a ayudar a contener esta alza de precios, no nada más en los fertilizantes, sino también en los productos del campo. Una segunda aplicación de mediano y largo plazo tiene que ver con una mayor producción de maíz en nuestro país. Estamos importando 38% del maíz que consumimos. No es una situación que se vaya a corregir de un día para otro, y por eso es una medida de mediano y largo plazo. Y finalmente tenemos los recursos, el gas natural, lo podemos explotar. Ahora lo compramos de Estados Unidos, que es el más barato del mundo, pero bueno, ya se está yendo parte de ese gas hacia Europa, que es 4 veces más caro en Europa, y por lo mismo tenemos las reservas en nuestro país, las podemos explotar, y es una de las medidas de mediano y largo plazo que hemos planteado. Desde luego, seguir con las medidas de los apoyos del gobierno, en especial para que no suban los precios de la gasolina. Ahora vemos que el presidente Biden ya también está proponiendo el subsidiar el precio de la gasolina para que no les afecte tanto la inflación. Es importante también las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, que han ayudado a que no suba más la inflación, así como las tarifas de las casetas de Capufe. Todavía está por verse la acción del gobierno para ayudarnos a que haya más seguridad en carreteras. David, nos están robando las mercancías en carreteras. Esto afecta a la inflación porque hay que reemplazar las mercancías robadas, adicionalmente a que suben las tarifas de las pólizas, de las primas de seguro. Por lo mismo, pues todavía en el seguimiento que estamos dando muy cercano con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Economía, de todas estas medidas, y también las, digamos, en este acuerdo de unidad, pues los apoyos que las empresas han ofrecido para absorber parte de este aumento en costos y que no se reflejen precios, que vemos que algunos precios suben, pero lo importante es esta medida de los 24 productos que nos hemos puesto como objetivo y que sostenemos, David, que está funcionando el acuerdo, aunque no quiere decir que va a bajar la inflación pronto. Todavía tendremos meses y todavía el año próximo con inflaciones altas. Insistimos, será hasta el 2024 cuando esperemos que baje esta inflación. Te agradezco muchísimo, queridísimo José. Siempre me pone de mejor humor platicar contigo. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, David. Qué gusto saludarte. Hasta luego.